A esta hora, México habrá empezado ya su participación en la Copa del Mundo. ¿Qué esperamos? Un acto de fe. Un acto de fe. Lo que hayamos hablado antes, ya, ahí está. El Vasco no va a mejorar en sus salidas, en sus recuperaciones, en sus pérdidas, en balón parado, en su fase ofensiva. No. Lo que hay es lo que tenemos, gracias a los directivos que han pasado por este proceso. Así que, señoras y señores, y esto se lo decimos a los seleccionados y al Vasco, hay que ganar como sea. No importa ya, hay que ganar a como dé lugar. León Lecanda con la información en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. León, ¿cuáles son las noticias de último momento? Adelante. Álvaro, fuerte abrazo. Entrenamiento hoy abierto durante 15 minutos, ya operado por FIFA en el que se conoce como Match Day -1, el día previo al partido. Y observamos a muchos medios internacionales. Había desde televisoras argentinas, brasileñas, británicas, estadounidenses, también turcas, por supuesto los rivales de México en el grupo. Vimos tanto sudafricanos como coreanos, y esto te habla un poco ya de que la fiebre mundialista se vive a tope. En la cancha, los 15 minutos que tuvimos, Javier Aguirre muy atento del entrenamiento de los 3 arqueros, y el grupo, el resto, después de un ejercicio ahí de torito, de rondo, como se conoce, hizo un trabajo para irse sacando el estrés esas horas finales, Álvaro. Una especie de combinación entre balonmano y baloncesto en la cancha de fútbol. Ok. El objetivo era nada más lúdico, de calentamiento, emocional. Completamente lúdico, de diversión. Yo te diría que fue recreativo, pues si lo pusiera yo un adjetivo, sí, recreativo. Los jugadores, digamos, con las casacas de FIFA, un grupo tenían un balón en las manos, una pelota pequeña, ¿no? Y te trataban de encestar, pero sin botarla, ¿no? Digamos que era una especie de balonmano, pero sí buscando anotar en una canasta, Álvaro. Divertido los jugadores. Esa es la parte que observamos. Acuérdate que solo son 15 minutos, pero el parado táctico ya lo hizo el Vasco ayer, ¿eh? Hoy ya no va a ser fútbol. ¿Alguna reacción por parte del grupo? Un árbitro brasileño va a arrancar la Copa del Mundo con ellos. Walter Sampaio, con mucha experiencia, y ese es el árbitro elegido por FIFA para arrancar esta Copa del Mundo, el brasileño, Álvaro, como bien lo mencionas. No, mira, están tranquilos. O sea, yo creo que Javier Aguirre lo que ha hecho, por lo que nos han compartido los jugadores y también el propio entrenador nacional, ha sido decir, a ver, señores, lo que controlamos está de puertas para adentro, ¿no? Esto en la cancha, la táctica fija, el sistema de juego, las asociaciones dentro de la cancha, por supuesto las variantes que en algún momento pueda utilizar si es que hay que hacerlo, ¿no? Durante los 90 minutos. Pero lo que está fuera de control de los jugadores, Javier les ha dicho de eso, déjenmelo a mí, o simplemente sáquense de la cabeza. De acuerdo a lo que me informa la producción, más de 1000 integrantes de los medios de comunicación reportaron la práctica, León. No, Álvaro. No, más bien lo que sí es, ya hay más de 1000 integrantes de los medios de comunicación acreditados dando vueltas por la ciudad. Mira, hay medios internacionales reportando, por ejemplo, todos los movimientos sociales, las manifestaciones. Hay un numeroso grupo de medios en este momento en vivo, porque todavía está seguramente la conferencia de Gianni Infantino en el Estadio Ciudad de México. El Vasco Aguirre habla a 2:30 de la tarde y Hugo Bross, el entrenador de Sudáfrica, 3:30 de la tarde. Entonces la mayoría de los medios están allá. Aquí en la práctica yo te diría que estuvimos por arriba del centenar presentes, porque además muchos se quedaron afuera, Álvaro. Ya no existen los permisos o los pases. Si no traes acreditación FIFA, no puedes ingresar al MD-1 y por supuesto tampoco al día de partido. León, una cosa que estaba preguntando, pues sobre todo para las personas que obtuvieron boletos o tienen boletos, en los últimos 2 mundiales se implementó el Fan ID. Para este mundial no he visto a nadie con su Fan ID.
¿va a ser necesario el Fan ID? No, Álvaro, te confirmo que para este Mundial no se ha activado el Fan ID, ni por parte de Federación Mexicana de Fútbol, que no le correspondería, pero tampoco por el máximo órgano del fútbol mundial. Entonces los aficionados simplemente con que tengan el registro en su cuenta de FIFA, que sean mayores de 16 años, con un correo electrónico válido, con los datos, ahí es donde llegan los boletos y ahí, digamos, FIFA de una u otra manera tiene a través de su base de datos, su sistema, ubicados quienes se sientan en dónde, pero luego vienen las transferencias de los boletos, ¿no? Aquellos que se regalan, aquellos que se revenden, entonces sí podría ser un tema, pero no habrá Fan ID, Álvaro. Bueno, son en este momento Centro de México 1:06, el partido ya habría arrancado. ¿Con qué alineación entonces, León? Raúl El Tala Rangel en la portería, ha sido el arquero los 8 partidos este año y eso no va a cambiar para mañana de acuerdo con las fuentes que tenemos. Único movimiento respecto al 11 inicial contra Serbia, lo que nos han dicho desde ayer y lo dábamos en adelanto contigo, Álvaro, es Israel Reyes como lateral derecho. Al menos lo que nos han compartido fuentes es que ayer Javier lo puso en el 11 titular. Claro, podría todavía cambiar de parecer, sí, pero si es como lo puso ayer, entonces justamente será Reyes el jugador del América. Los dos defensas centrales, César Montes y Johan Vázquez, por izquierda Jesús Gallardo, medio campo Eric Lira, con Brian Gutiérrez, por izquierda Álvaro Fidalgo, en ataque Raúl Alonso Jiménez, por izquierda Julián Quiñones, por derecha Roberto Alvarado. También me dicen que probó a Edson Álvarez ayer en cuanto a este sistema, el parado táctico. Sin embargo, lo que nos han compartido, Álvaro, las fuentes es que el Vasco no vería hoy a Edson listo para iniciar un partido, sí para jugar unos minutos, pero no para arrancarlo. Perfecto, León. Cualquier cosa estaremos contigo más adelante. León Lecanda desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Atención, ojo, conferencia de prensa de Gianni Infantino, a ver si la tenemos más adelante. El seguimiento a la Selección Nacional de México es presentado por JBL. Mi selección es JBL, el audio oficial de la Selección Nacional de México. Bienvenidos sean todos ustedes hoy a la terraza más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Yo soy Álvaro Morales, don Jorge Pietrasanta, Dionisio Estrada y Michel, por supuesto, con nosotros. Un abrazo para todos ustedes. A ver, que los debuts de México, que ustedes recuerden, hayan vivido, se hayan puesto a estudiar, son más sufridos que benditos, ¿no? Sí. Sí, definitivamente son más sufridos. Sin contar los primeros mundiales, que tardamos un chorro en... Sí, algunos fueron inauguración, otros el día de la inauguración, aunque no propiamente el partido inaugural, digamos, pero en todos se ha sufrido. Partidos, ¿no? Sí, y el último, obviamente, bueno, en el 86 no fue inaugural porque inauguraba el campeón, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas? Exactamente hace... Derrota contra Noruega, recuerdo yo, no rapidito. Años, sí, claro. Okay. Bueno, las derrotas en el 78. Pero no podemos olvidar el mismo contra Sudáfrica, se perdió 1-0. A eso iba. Y se empata 1. El 11 de junio del 2010, hace exactamente mañana, 16 años, partido inaugural contra Sudáfrica, 16 años exactos, porque fue el mismo día 11 de junio. Empate a 1, Chavalala había hecho el gol para Sudáfrica, empató Rafa Márquez en una descolgada, luego empató Rafa Márquez y a sufrir. Ahora, la cosa pinta distinta para el partido de mañana, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que se arranca con victoria. ¿Cuál sería catastrófico. No, si es una creencia, la respeto. No, es una creencia y es ver lo que han sido las dos selecciones. Aunque fue tercero lugar en la Copa Sudafricana, aunque consiguió el boleto por encima de Nigeria para la Copa del Mundo, pues no es una selección realmente muy poderosa. Otro debut sufrido fue el del 98. Se perdió 1-0 contra Corea, que no fue el partido inaugural, pero hablo del debut de México, y se termina ganando 3-1. Es que regularmente no se ha ganado, Diony, ya esta va a ser la octava ocasión que se arranque Copa del Mundo, aunque no propiamente inaugural, pero sí el día de la inauguración. El día de la inauguración. A ver, el Mundial pasado se empata contra Polonia. Ajá. Okay. Con un penal detenido por Ochoa. Con un penal detenido, sufrido. 2000... ¿Fallado por quién? Fallado por Lewandowski. No, atajado por Memo Ochoa. Está bien. No atajado por Después Memo Ochoa se comió el gol de Messi, también hay que decirlo, ¿no? Lo pudo haber detenido. A ver, en Rusia,
en Rusia. Se le gana a Alemania. Se le gana a Alemania. 1-0. Grandioso. Sí, grandioso. Luego, 4 años antes, en Brasil. En Brasil se gana, ¿no? Fue el empate, ¿no? O no, que se le gana a Camerún. No, se le gana. Se le gana a Camerún. Okay. Se le gana apretadamente a Se Camerún. empata con Brasil y después Ok. se le gana a... 2010, Bueno, contra Sudáfrica. Croacia. 3-1. Contra Sudáfrica. Contra Sudáfrica. Ok. 2006. 2006 en Corea fue contra no fue contra Ecuador, fue contra Croacia, ¿no? No, el 2006 fue contra Irán, ¿no? No, 2006 contra Irán. Después vino el partido con 2006, Angola, sí, ¿no? De acuerdo. 2002, Croacia fue el primer partido, gol de Juan Carlos. ¿No fue Ecuador? No, Ecuador fue el segundo, si mal no recuerdo. Pero, en fin, a ver. ¿Sabes cuál es la gran diferencia, creo, Álvaro, para este Mundial particularmente? La expectativa. Sobre todo, por ejemplo, en esa del 94 frente a Noruega, creo que la expectativa de esa selección era mucho mayor a la que tenemos hoy con esta selección mexicana. Por eso creo que puede cambiar mucho la situación. El tema es, ese primer resultado en un Mundial en casa, tomando en cuenta que tu siguiente rival va a ser Corea, creo que sí es determinante con lo que pueda pasar con la selección mexicana. Creo que llegan mucho más tranquilos porque la expectativa es otra. Es una incertidumbre total el día de hoy la selección mexicana. Hay expectativas menores. Mucho menores. Clasifican los 8 mejores terceros lugares. El grupo no pinta tan complicado. Pero menores que no. Pero no pinta tan complicado dependiendo de... En 94 éramos subcampeones de Copa América. Por eso. Pero era Noruega, Italia y... Las expectativas Noruega. nos platican del, falla una de del frente, 78, ¿cuáles eran las No, pero expectativas? Pietra, del 94 en adelante la expectativa con la selección mexicana siempre ha sido muy alta. No es cierto. ¿No? El 78 era sí, altísima. Pues sí, para el 98 se tuvieron resultados muy adversos en los partidos de preparación. Eso es cierto. Para Brasil 2014 llegamos por la vía del repechaje y la expectativa no era mucha. Se superó la expectativa. Pero era más. ¿No? ¿Tú crees que es más? Pero fíjate cómo es. La expectativa del 2006, por lo que se había hecho en confederaciones en el 2005, era alta. Ahí sí. O ahí sea, sí. realmente la selección no pudo replicar en esa fase de grupos del Mundial lo que había Ahora, hecho la Confederaciones. Jugó bien esa Confederaciones, pero fuimos lugar 4 de 8. Tampoco hay que... Está bien, pero si ese fútbol... Estábamos para campeones. Pero no. si ese fútbol lo llevas a la primera fase del Mundial, México hubiera sacado mucho mejores resultados. A ver, yo estaba muerto en ese entonces, en 1978 yo estaba muerto, no había nacido. Nadie de Ya va a los de aquí. empezar con Nadie de los de aquí ya va a habíamos empezar nacido. con la metafísica. Pero nadie de los de aquí habíamos nacido, ¿no? Los SMs y todas ¿Nadie? esas cosas. Don Pietra ya era adulto, tú también. En el 78, ¿cómo voy a hacer? Creo que hasta Miches ya había nacido. No, Era yo un niño, espérate. era yo un Siete, niño. siete, No, ¿cómo? ¿Qué pasó? 7-9, ¿qué Sí. 7-9. Por ahí. Yo era un niño. Ok. Lo que a mí me Él cuentan, era un lo que a mí me adolescente. cuentan es que había una gigantesca expectativa para el 78. Enorme. Era gigantesca. se le gana, se Eso empata y se nos pierde. lo ¿no? cuentan porque la verdad pues, estábamos muy chiquitos, pero pues era lo de Túnez, ¿no? Y Se le llegaba gana a Túnez. una selección encabezada por jugadores que habían hecho una gran eliminatoria. Todos Y ahí sí encontramos estábamos a Lore para Kibonic. campeones. Pero además Alemania nos metió 6. ¿no? Pero además fueron 20 años de mundiales, o sea, los que se llevaron del 70 hasta el 90, donde hubo una inconsistencia, porque se queda eliminado para el premundial de Haití. Después en el 78, lo que ya platican de esa fase de grupos. 82 En el 82 tampoco se va por el premundial de Honduras. En el 86 somos los anfitriones. partido. Y después en el 90 los cachirules. Entonces México, sí había una inconsistencia por parte de Federación, por parte de la selección mexicana para poder estar presente en la mayoría de Pero, esos Johnny, mundiales. pero A a partir ver, del 94 hablemos de los- nos empezamos a hacer ya más consistentes. Porque todos habíamos conseguido el boleto a octavos de final hasta la anterior del Tata Martino, pero en el 86 A sí ti te había una tocaron expectativa por ser los dos locales. anteriores como local. Había más expectativa en el 70 y en el 86 que en este 2026 Sí, había con la más selección expectativa. mexicana. Sí, porque en el 86 Sí, además se prepararon un año. Sí. O sea, la concentración fue de un año. Yo no sé cómo los clubes lo aceptaron en ese momento, pero bueno, Había una expectativa mucho mayor, ¿no? que la de hoy sí. Sí. De hoy la Eso expectativa es creo que limitada. puede No, jugar pero del mismo- en favor pero del de la mismo selección mundial, que dirige del Javier mismo Aguirre. mundial había mucha más, ¿no? A ver, Muchísima más. yo me acuerdo siendo un niño de 6 años que a ver, todo el mundial era completo en México, también hay que ir por eso, ¿no? Aquí solamente son 10 Sí. partidos, ¿no? El ambiente era 13, distinto. 13. O sea, los pesos que usábamos, las monedas eran conmemorativas, o sea, todo lo veías súper brandeado. Hoy no tanto. Bueno,